TPS, siempre junto a Valparaíso. Y Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos, porque estamos ya a punto de probar este café cargado para ir directo al grano con otras entrevistas a grandes personajes de Valparaíso y del país, sobre todo lo que es el ámbito marítimo portuario. Hoy estamos con un director de la Cámara Aduanera de Chile, Ramón Espejo Vidal, un gusto de saludarte, bienvenido, conconino, estudió en el Colegio Salesiano y es técnico en comercio exterior. Debes dominar muchas de las materias que vamos a conversar hoy, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Gracias también, ¿no es cierto?, por poder permitirnos compartir este intercambio de ideas, de opiniones y sobre todo mirando siempre por el bien de nuestro Valparaíso y de nuestro país. Bueno, y estamos aquí en el establecimiento Puro Café con este lindo mural del maestro Valdivia para hacer más acogedora la conversación y ir sin tanta presión conversando de los distintos temas de los últimos tiempos. Tal vez podríamos partir, si tú quieres, Ramón, dando una breve explicación para el público qué es lo que es la Cámara Aduanera de Chile y qué labor cumple. Súper simple. La Cámara Aduanera de Chile es la asociación gremial que agrupa a todos los agentes de aduana del país. ¿Aproximadamente cuánto? 300 agentes. ¿De Arica a Punta Arenas? Sí, claro, de Arica a Punta Arenas. Y su función es potenciar, resguardar y estimular la actividad del agente de aduana, tanto en su representación frente a los organismos públicos como la aduana, servicio agrícola, SAC, etc. Ahora tú dices 300 agentes de aduana de Arica a Punta Arenas, pero generalmente ellos conforman una oficina, una empresa, sí, correcto, y tienen contratación, o sea que la cantidad de trabajo tiene que ser mucho mayor. Claro, es enorme porque hay empresas que pueden tener, no sé, agencias pequeñas, 5 o 10 funcionarios, y hay agencias mucho más grandes que tendrán 100, 200 funcionarios sin ningún problema. Eso sí, trabajando en distintas áreas, importaciones, exportaciones, regímenes suspensivos, asesoría, una gama, todo lo que implica el comercio exterior pasa por el agente de aduana. Antiguamente se decía que ustedes eran como coayudantes del servicio de aduana, pero en los últimos tiempos me he dado cuenta que se han transformado en verdaderos promotores del comercio exterior, facilitadores. Por ejemplo, un exportador lo ayudan a que se proyecte con sus productos a nivel internacional, o de un importador viceversa, claro, para traer productos y hacerlo más fácil la cosa. Claro. Bueno, en estricto rigor somos auxiliares de la función pública aduanera, ¿no es cierto? Nosotros nos autoriza el fisco, la aduana, pero trabajamos para nuestros clientes, ellos son los que nos cancelan nuestros honorarios. Estamos justamente ahí en la línea entre funcionario público y ¿no es cierto?, y trabajamos para los privados. ¿Por qué esa connotación que tú mencionas? Porque es muy simple. Por el expertise técnico que tiene el agente de aduana, es la persona que está más capacitada para poder asesorar a los importadores o exportadores de cada rubro, de cada tipo de producto que traigan, para poderle indicar en forma clara, precisa y consistente cada uno de los requisitos que necesita tener y considerar para poder hacer una operación de importación o de exportación en forma exitosa. Porque una cosa es la parte comercial y otra es la parte técnica operativa que va a concretarse con el envío de la mercancía al exterior. Ahora le cuento al público que antes esto eran muchos papeles, legajos y todo, pero el sistema electrónico ha ido avanzando, y el otro día asistimos justamente ahí en la Cámara, en este organismo técnico que tienen ustedes, a conocer antecedentes de lo que va a ser el operador económico autorizado, OEA, y que esto, tengo entendido, Chile va como a la vanguardia. Esto podría dar un cambio gigantesco en todo lo que es la facilitación del comercio. Claro, bueno, en relación a la agilización del comercio ha habido un cambio cualitativo enorme en relación a dos conceptos puntuales, que es la parte electrónica. Antiguamente los despachos se confeccionaban, se presentaban a la aduana, tú te notificabas, es decir, te daban el resultado por papeles, te daban el resultado de esa presentación a las 12 del día si era un trámite urgente, es decir, eran mercancías peligrosas, no sé, que necesitaban salir, o a las 3, 4 de la tarde
en el horario de notificación normal. ¿Qué significaba eso? Que recién a las 4 de la tarde tú podías tener un despacho numerado, tenías que pagarlo. Los bancos trabajaban hasta las 2 de la tarde. Por lo tanto, ya era para el día siguiente. O sea, todo en contra. Claro, si esto se generaba un día viernes, lógicamente pasabas para el lunes, generando costo. Ahora con la parte electrónica hay dos puntos. O sea, fin de semana no funcionaba la cosa. Funcionaba, pero lógicamente que había que correr y generar todo antes de eso, antes del día viernes al mediodía, tener todo el papel pagado, en la mano. Correcto, para poder retirar las cargas que se estaban retirando. ¿Y cómo es ahora? Ahora es mucho más rápido y eficiente. Un despacho a través de transmisión electrónica se demora, no sé, 30 segundos, un minuto. A veces se puede demorar más cuando hay problemas, digamos, en la transmisión electrónica, que hay retrasos, que se cayó un servidor. Pero esto me imagino para el exportador, le ayuda, o sea, abarata costos. Cambió totalmente, abarata costos, agiliza el sistema, le da mucha más rapidez, mucha más eficiencia, porque si un despacho sale rechazado, bueno, la persona lo corrige, lo presenta de nuevo. ¿Me entiendes? Pero no como antiguamente, que si eso estaba mal o había un error o una discrepancia, había que presentarlo al día siguiente y así sucesivamente. No, la tramitación en general de la parte aduanera ha, digamos, avanzado años luz. Años luces. De hecho, nosotros fuimos pioneros, ¿no es cierto?, en tener lo que se denomina el trámite anticipado. Es decir, las mercancías se presentan documentalmente al fisco, se declaran, ¿no es cierto?, todas las exigencias que tienen en forma previa al arribo de la nave. ¿Qué significa eso? Que cuando llega la nave solamente se deben realizar las operaciones físico-materiales para poder ingresar la carga. Y a nivel latinoamericano, mundial, ¿cómo andamos? A nivel latinoamericano mundial andamos bastante bien, porque este sistema o esta globalización la cual estamos viviendo es muy, digamos, plana. O sea, todos vamos en el mismo sentido, no podemos estar fuera de esos cánones. A nivel latinoamericano yo creo que estamos bastante bien posicionados. O sea, de hecho, las aperturas que tuvo nuestro país al comercio exterior, al comercio internacional, a mediados de los 80, por ahí, sin duda alguna que fue un impacto fuerte, pero nos ha permitido en estos momentos estar a la vanguardia en muchas áreas que otros países están recién tratando de poder potenciar. Conversando con Ramón Espejo Vidal, director de la Cámara Aduanera de Chile, tú que estás metido ahí en el terreno, donde las papas queman, donde uno puede pulsar, ¿cómo anda la economía? ¿Esperanza que haya reactivación? Bueno, esperamos que sí. Los augurios son buenos. Sin duda tampoco va a ser un gobierno fácil, ¿no es cierto? Va a ser bastante difícil, pero creo que potencialmente se ven muy buenas perspectivas. Esperamos sin duda alguna seguir avanzando en el área de la automatización, de la rapidez. Vienen muchos cambios. Se han unificado todos los servicios, se ha logrado esto que antiguamente se llamaba como la ventanilla única, es decir, evitar duplicación de trámites. Sí, mira, se está desarrollando y trabajando bastante bien en la parte de lo que es la integración de eso a través del CISEC, un proceso que ha sido lento, pero que va en el papel bien encaminado. Sí, los servicios en general, porque estamos llegando a un sistema en donde estamos trabajando comunidad país como comunidades portuarias, lógicamente que las autoridades entienden que el éxito del país pasa por una cohesión de voluntades de todos, ¿me entiendes? No para poder permeabilizar el sistema, sino para agilizarlo, hacerlo más expedito, más rápido, más eficiente. Cuando, por ejemplo, tú hablas y dices, mira, Chile potencia alimenticia, un logo bastante importante. ¿Qué significa eso? Estar a la altura de ese requerimiento, o sea, poder funcionar de forma rápida, eficiente, ojalá las 24 horas del día, con servicios que estén involucrados en esto, o sea, que lo sientan como parte de su... O sea, que agarramos las flores y al otro día están allá en París, o las frutas en Japón. Es decir, bastante agilidad. Conversando con Ramón Espejo Vidal, y vamos a ir luego de esta pausa a conocer los temas gremiales, los temas, la opinión personal que él tiene sobre tantos temas que han ocurrido. Por ejemplo, el negocio de los cruceros, el anuncio del megapuerto en San Antonio, la posibilidad de un tren rápido entre Valparaíso y Santiago, en fin, temas que vamos a tocar luego de esta pausa. Un sorbito de café, Ramón. Muy bueno este café.
degustando los mostos del café, en este café cargadito directo al grano con Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera de Chile. Ramón, quería consultar tu opinión y de alguna manera representando también a tu gremio sobre temas polémicos que han surgido en las últimas semanas, últimos meses. Tal vez uno muy importante como fue el anuncio de la presidenta Bachelet de dar la señal, la luz verde para un megapuerto en San Antonio, lo que bueno, impactó mucho también en Valparaíso de manera negativa. Un gran tema, muy sensible, muy delicado, ¿eh? Fue sorpresiva ese anuncio. La presidenta aparentemente andaba dando otros anuncios y de repente, ¿no es cierto?, da el anuncio en San Antonio a pocos días de terminar su gobierno de que el megapuerto se construye allá. Realmente fue impactante, es impactante, o sea, para Valparaíso es lapidario. O sea, en este momento Valparaíso tiene el Terminal 1, el TPS, ¿no es cierto? El Terminal 2 que está en proceso de, ¿no es cierto?, de desarrollo. Terminal 2 que también partió con a la misma altura del Puerto Central, y Puerto Central ya fue inaugurado. Valparaíso con esos dos terminales podría mover en un futuro, no sé, 3 millones de contenedores. Sin embargo, San Antonio podría mover 9 millones. 3 de los 2 terminales que ya están, Puerto Central y STI, y 6 millones más el famoso, ¿no es cierto?, megapuerto con sitios de 4 y 4 grúas que le darían. Entonces, el impacto para Valparaíso es enorme y eso realmente nos preocupa. Creemos que debiera haber ahí un mayor análisis, debiera haber una mayor equidad. Valparaíso siempre ha sido reconocido, ¿no es cierto?, como el primer puerto de la República. Ha tenido un comportamiento bastante claro en relación a no caer, ¿no es cierto?, en problemas de paro. San Antonio, el gran problema que tuvimos hace unos años atrás fue un tremendo paro que tuvo costos incalculables. De hecho, eso significó que más carga se viniera a Valparaíso. Valparaíso es el único puerto a nivel mundial que tenemos con estándares de rapidez y eficiencia impresionantes. Entonces, es un castigo muy grande. Y también podría significar un retroceso para Valparaíso porque esos recursos, esa generación de trabajo, esa potenciación de este puerto se ve, digamos, truncada. Lo racional a lo mejor hubiese sido compartir eso, hacer 4 sitios allá, 4 sitios acá, toda vez que hay que pensar bien claramente que cuando fue el terremoto del 85, el puerto más dañado fue San Antonio. Valparaíso operó, San Antonio lo arreglaron. Por eso usted dice que hay que tener siempre una alternativa. Un equilibrio. Por un terremoto, una huelga. Por un terremoto, por una huelga y para mantener el equilibrio de la competencia. Hay una cosa cierta, sí, que San Antonio desarrolló un proyecto y ha ido en varias etapas y aparentemente en Valparaíso no existiera un proyecto de megapuerto o de puerto mayor. Bueno, yo lo que pienso siempre es que existe, 2 años antes o 3 años antes hubo un lanzamiento acá de TPS en donde, ¿no es cierto?, se proclamó el desarrollo o la potenciación de que ese puerto a gran escala fuera acá, 2 años antes o 3 años antes. Entonces, sí hay una situación que es muy sensible. San Antonio como comunidad está muy cohesionada. San Antonio como comunidad sabe que es puerto. Y Valparaíso, no obstante saber que es puerto, que su historia lo liga al puerto, aparentemente no está tan claro. O sea, usted dice también hay responsabilidad de autoridades, de líderes y ciudadanos también. Es que sin duda alguna podría haber responsabilidades, pero a mí me sorprende que de repente puedan aparecer personas que digan que les molestan los contenedores. ¿Me entiendes? Entonces, Valparaíso es puerto, debemos entenderlo así. Toda la capacidad que tenga de sitios o terrenos adyacentes debieran ser para potenciar ese puerto hoy, mañana o en el futuro. Porque recuerda que el modelo logístico que tiene Valparaíso está estructurado sobre la SEAL, ¿no es cierto? Y el Cielo Port, para poder trasladar la carga hacia arriba y que salga y se despeje. Además, apoyado por los extraportuarios que están, ¿no es cierto?, en Valparaíso.
Eso, lógicamente, que genera agilización, descongestión, pero para efecto de embarque necesitamos sitios para poder estaquear contenedores, para poder, lógicamente, cargar las grandes naves del futuro que se esperan que lleguen. O sea, naves con 8.000, 10.000, 12.000 contenedores. O sea, hay que pensar lo que significa estaquear contenedores para cargar un barco con una cantidad impresionante de carga. Usted mencionaba, por ejemplo, el T2 que está prácticamente paralizado mientras el puerto central ya está listo. Está listo, sí. Ha habido un fallo de la Corte Suprema que derribó ya definitivamente el proyecto Puerto Barón, es decir, muchas señales negativas y también, bueno, la pérdida de los cruceros. Prácticamente el 90% se ha ido a San Antonio. ¿Qué pasa en Valparaíso a su juicio? Bueno, hay que volver a repotenciar la situación de los cruceros. Hay buenas expectativas. Se habla de un muelle específico para cruceros. Ojalá pueda ser una alternativa que desarrolle. Se ha hablado mucho de potenciar el turismo, pero hace unos encuentros atrás en el programa Chile Potencia Marítima se habló y era claro, o sea, el 90% de las personas que llegan en los cruceros van a Santiago. Claro. O a Casablanca o a algunos lugares muy específicos. Entonces, en este momento no hay una política clara ni un sistema creado para poder atender y generar recursos adicionales producto del turismo. O sea, no es que solamente los cruceros lleguen y se vayan a, ¿no es cierto?, a Santiago. O sea, debiera haber un desarrollo de algo. Y en eso sí, Valparaíso podría estar en mejores condiciones que San Antonio. Pero es un tema que requiere que se potencie como un todo. Cuando fuimos a la inauguración de Puerto Central, el alcalde de San Antonio mencionó eso, en ese discurso 4 veces que San Antonio era el principal puerto de la región y agradeció en forma clara y contundente que Puerto Central y la infraestructura portuaria que hay en San Antonio le genera a su ciudad trabajo. ¿Feliz el alcalde con el puerto? Muy feliz. Lo que a lo mejor usted me lleva que acá no pasa lo mismo. Claro. Da la sensación que no pasa lo mismo porque si nos vamos a preocupar de, a lo mejor muy legítimamente, pero que sitios que han sido y que son de la empresa portuaria, que están para uso portuario, se puede hacer otro tipo de instalaciones o de servicios, no me parece tan claro, da una señal que es distinta. O sea, el alcalde de un lado me está diciendo, mire, gracias, necesitamos empleo. Y acá como no está tan claro qué es lo que se ve. A la persona le molestan los contenedores. Valparaíso siempre ha observado el puerto desde sus miradores y desde sus cerros. Mira, en San Antonio, cuando tú vas a un restaurante que tiene un pequeño cerrito, hay 1, 2 o 3 que tienen vista al mar. Sin embargo, en Valparaíso está lleno de restaurantes que tienen una preciosa vista, que son de gran, ¿no es cierto?, nivel y que potencia, sin duda alguna, el puerto y la belleza de la bahía. Y además la vista panorámica que se tiene de Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, y además en los lugares turísticos como el Paseo 21 de Mayo, incluso, por ejemplo, está el restaurante del Bote Salvavidas, la vista que atrae a los turistas del movimiento portuario, claro. Los buques, los contenedores, las grúas. Y mira, si se quiere potenciar, bueno, hay muchos lugares que se han invertido, que se han remozado para miradores, borde costero. Bueno, hay que seguirlos potenciando, porque otra cosa es que la persona tenga los lugares donde ir y no vaya, o prefiere ir a otros lugares. ¿Me entiendes? Pero yo creo que Valparaíso debe tener claro que el puerto le genera el 30 al 40% de sus ingresos y somos puerto. Esta noticia del megapuerto podría significar para Valparaíso una pérdida enorme en su flujo. Si tú subes a Placilla, te vas a dar cuenta que toda la infraestructura que está ahí está vinculada al área marítima. Terminales extraportuarios, terminales privados, terminales de camiones. No, es toda una infraestructura que está ahí y toda una población que vive en torno a esto. Entonces, es importante. Bueno, después le quería preguntar sobre declaraciones del presidente de su gremio, Javier León,
y también de ese gran proyecto del ferrocarril, pero vamos a una pausa y seguimos degustando este rico café. En el establecimiento Puro Café de Valparaíso, disfrutando de estos mostos del café, en una conversación directo al grano con Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera de Chile, conversando de estos temas, hablábamos del megapuerto, y el otro día, el past president Javier León de la Cámara Aduanera, claro que parece que hizo las declaraciones en nombre del Consejo Regional Logístico, el Corelou, pero todos atribuyeron que eran declaraciones representativas de tu gremio, y él señala algo que va mucho más allá. Dice que el megapuerto en San Antonio esconde detrás el anuncio de un puerto seco en Santiago, y otras personas piensan que lo mismo tiene que ver con el ferrocarril rápido, que al final toda la carga va a llegar a Santiago y ahí se va a distribuir, organizar, y obligaría a tener un verdadero puerto seco, que es un tema que ha preocupado siempre a las ciudades portuarias. ¿Tú cómo lo ves? Bien clara la situación. O sea, el anuncio del megapuerto fue un golpe grande. Después viene esta cosa que aparece, ¿no es cierto?, un tren. Fuimos al lanzamiento, participé en el lanzamiento que se hizo acá en el Sporting. Un tren que frente a todas las autoridades de la región, se explicó que era un tren de pasajeros, que iba a tener una velocidad de 120, 140 kilómetros por hora, que iba a facilitar la conectividad y que iba a tener un costo de 6.000 pesos. ¿Ya? Sin embargo, también se explicó que el tren no solamente es tren de pasajeros, sino que también anexo hay un proyecto de un tren de carga. Un tren de carga que por lo demás no es eléctrico, es diésel, es petrolero. ¿Ya? Tiene esa característica. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, el tren solamente une Valparaíso con Santiago, no con el aeropuerto, es decir, no hay una visión de potenciar directamente el turismo, aparentemente, sino que da otra vuelta y llega a un terminal donde después hay que hacer una conexión para irse al aeropuerto. Tampoco pasa por San Antonio, porque no está dentro del trazado y no es... El tren de pasajeros. El tren de pasajeros. Sin embargo, sí viene al ladito un tren de carga. Un tren de carga que es diésel y un tren de carga que sí hace el mismo recorrido y llega a un lugar que es un centro logístico. Y también en San Antonio existe ese tren de carga. O sea, está bifurcado hacia los dos correcto, puertos. hacia llegar a Santiago a un punto específico. A ver, perdón, a ver si interpreto. O sea, detrás de este anuncio tan esperado por décadas de tener un tren rápido entre Valparaíso y Santiago, detrás de esto hay un ferrocarril de carga portuario. Ahí da la sensación, por lo que aparece en los diarios, que estaría la relevancia, porque se habla de que ese tren podría tomar alrededor del 40-45% de la carga que se generaría. O sea, que no habría una competencia con el transporte terrestre. Pero estamos hablando que sería el 45-50% de la carga que generaría San Antonio. San Antonio, con la construcción del megapuerto, va a generar 9 millones de contenedores y ellos pretenden tomar 6 APP. ¿Por qué? Porque esos trenes van a tener un largo de 125 carros cargados con contenedores doble, con una frecuencia de 1 hora en ambos sentidos. O sea 125 carros son 125 contenedores equivalentes, entre comillas, por 2, si 125 camiones. Claro. ¿Así? Equivalen a 250 camiones. 250 claro, camiones. Porque irían, ¿no es cierto?, 2 contenedores de alto por 2. Lógicamente que en los contenedores que le permitan por el peso, lógicamente hay cargas más livianas. Ahora, esto pretende potenciar Ahora hay una cosa en San Antonio, fácilmente el tren, incluso en la actualidad, llega hasta Puerto Panul,
que es el último terminal ubicado y llega fácilmente. Aquí en Valparaíso el tren es de dificultoso acceso y está el metro regional, es decir, compartir la misma línea. Incluso en ese proyecto se veía que el tren rápido iba subterráneo. Es compleja la situación ferroviaria de Valparaíso. Es compleja y por eso se potencia San Antonio. Y por eso a lo mejor también el megapuerto en San Antonio. No, ¿Hay alguna ligación aparente? Aparentemente no está tan desligado, porque Valparaíso sería pasajero, San Antonio carga, entonces es muy sospechosa digamos, podría pensarse otra cosa. Y la realidad de poderse enfrentar a un puerto seco es lapidario para Valparaíso y San Antonio, sin duda alguna. En San Antonio yo he hecho encuestas sobre este tema y nadie alega. Al alcalde, a diputados, hay un puerto seco, no. Pero en Valparaíso ese tema es sensible, motivó hasta una protesta. ¿Te acuerdas tú de la coordinadora de defensa de ciudades puertos que ustedes integraban hace varios años? Esa coordinadora todavía está, ¿no es cierto? ¿Está en pie de guerra? Está en pie, claro, está atenta a las gestiones porque se dice que no va a ser un puerto seco. He escuchado algunas versiones oficiales, pero es muy sensible las pequeñas diferencias que se pueden generar. Sin duda alguna que el tren de pasajeros está siendo financiado por el negocio que genera la carga. Y ese es un negocio que sería... Oye, porque ahí tú dijiste 6.000 pesos, yo lo que vi en la promoción del tren rápido decía 5.000 pesos, sí. Valparaíso Viña, re barato, ¿no? Sí, pero lo aclararon y es una inversión de 1.300 millones de dólares. Ya. Solamente con ese tren, ¿te imaginas en cuánto tiempo lo podrían recuperar? Entonces, el negocio está en la carga. Y ese negocio en la carga podría generar un puerto seco, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque... Explicarle simplemente al público qué es lo que es un puerto seco. Un puerto seco significa que se retira la carga del puerto y todas las operaciones de inspección, aduanera, etcétera, se harían en ese puerto seco, que no sería Valparaíso, San Antonio, sino que sería Santiago. Es decir, el que está vigilando, el SAC, montones de puestos de trabajo, los acomodadores, en fin, que harían en la región metropolitana. Claro. Habría una contradicción clara con lo que siempre se pretende, ¿no es cierto?, que es descentralizar. Las medidas descentralizadoras justamente son las que potencian a las regiones. Hace 2 días atrás leía un artículo de los problemas que tienen las grandes ciudades, como por ejemplo la falta de agua. Y que eso va a significar que en el tiempo las grandes metrópolis puedan ir, ¿no es cierto?, asentándose en lugares más lejanos, donde haya agua. Santiago cada vez absorbe más trabajo y absorbe muchas más operaciones. Y el comercio exterior es algo que se debe hacer en los puertos. De hecho, la fiscalización de aduana es en los puertos. ¿Tú crees que ha faltado más información sobre todo esto en una visión global? Megapuerto, tren rápido, desarrollo portuario, destino de Valparaíso. Lo que pasa es que como se van hilando en forma separada e independiente, da la sensación que no están conectadas, pero sí están conectadas, ¿no es cierto? El megapuerto lo pretenden hacer en 2 fases, de aquí al 2029. El tren también estaría en pleno apogeo de aquí al 2029. Entonces, es cosa de ir uniendo los cabos y tú te vas dando cuenta para dónde va la pelota, y eso nos perjudica enormemente. Bueno, te agradecemos esta explicación. Vamos a hacer una nueva pausa para ya ir a las conclusiones finales del programa y las preguntas que todavía están pendientes. Y vamos ya a las notas finales de este café cargado directo al grano, aquí en el establecimiento Puro Café, junto a Ramón Espejo Vidal, director de la Cámara Aduanera de Chile, en esta conversación. Bueno, por estos días han surgido las noticias de que una delegación, aparentemente integrada por Empresa Portuaria Valparaíso, se dice que el alcalde también iría,
los trabajadores portuarios y aparentemente también el concesionario viajarían a Seatrade, que a principios de marzo se hace estas ferias donde se hacen los negocios de los cruceros muy por anticipado, porque los gringos planifican esto para el próximo año o para 2 años más. Sí. Se dice que esta visita es clave. Pero han surgido también muchas dudas, porque Valparaíso, tú sabes, tiene el problema de que hay que darle prioridad a la carga, está totalmente ocupado el puerto continuamente y últimamente no han habido sitios disponibles o prioritarios para entregarlo a las naves de crucero. Entonces esta visita, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cómo la ves tú? Bueno, veo complicada la situación porque encuentro más que válido la gestión que van a hacer. Van a ir a poner la cara, van a ir a tratar de revertir la situación, van a ir con los mismos trabajadores que generaron, ¿no es cierto?, el retraso, van a seguir teniendo el mismo problema porque lógicamente ahí hubo como una situación puntual en relación a la preferencia, ¿no es cierto? Se supone que cuando hay cruceros tienen la prioridad. Entonces, bueno, la gran esperanza es que puedan revertirlo, que a lo mejor se puedan comprometer realmente con un muelle específico para cruceros. O sea, ¿tú estás de acuerdo que la gran solución definitiva es tener un muelle especial de crucero? Claro, salvo que podamos crecer, como sea, ¿no es cierto?, con... Que estuviera listo el T2, por ejemplo. Que estuviera listo el T2, cosa de que compartieran ambos terminales, ¿no es cierto?, la responsabilidad de atender a los cruceros, o que definitivamente se ampliara mucho más el puerto y pudiéramos tener... Pero tú compartes que la situación actual y dado el movimiento de carga, por ejemplo en verano de la fruta, que es intenso, es difícil en Valparaíso recibir un crucero porque hay que sacar el barco, meter el otro. Sí, claro, en la práctica ha sido así. De hecho, recordemos que TPS este año sobrepasó el 1.000.000 de contenedores, que no lo había hecho, y lógicamente si alguien lo piensa podría estar más que claro que producto ¿no es cierto?, de no estar los cruceros y además de aumentar su participación en la fruta, porque TPS y Valparaíso está, pero es reconocido como el mejor puerto con seguridad y estándar. Por su zona abrigada. Por su zona, no, por su agilidad, por su programación, etcétera, es el mejor puerto para el embarque de fruta. A los fruteros les da seguridad. Mira el comentario que voy a hacer. Tú eso lo has tanteado. Cuando se habló del tren, había también otra situación. Se pretende, ¿no es cierto?, agilizar las operaciones marítimo-portuarias, pero los trenes no tienen incorporado en sus carros sistemas, por ejemplo, para el mantenimiento de la carga refrigerada o frigorizada, que es la fruta. Los contenedores reefer. Correcto, reefer, o de estos que van ventilados, etcétera, que tienen que llevar una condición un enchufe, no lo tienen. También hay una situación de responsabilidad. O sea, perdón, en este sentido tú le ves un gran potencial a Valparaíso, incluso a futuro en las frutas. Sí, claro, Valparaíso es potencialmente más que importante. Por eso que yo reitero, o sea, todos los sitios que están disponibles son para uso portuario porque se necesita potencial eso. Ahora los mismos trabajadores reclaman por los turnos, porque dicen un barco frutero da, no sé, 1.000 turnos, versus mucho menos turnos que llegue un crucero. Claro, es distinto, pero también recordemos que ahora el movimiento de fruta también va mucho en contenedores, ¿eh? Antes, sí, ¿no es cierto?, llegaban los camiones termos y se cargaban, había muchas más operaciones, pero los flujos han aumentado, o sea, ahora lo que se carga es mucho más. Antes estaba lleno ahora otra cosa, tú dices, la solución es un terminal de crucero, un muelle de crucero. Es que lo veo. Pero ¿qué te parece que haya 3 proyectos? Mira, Gunza presentó uno, TPS presentó otro y Empresa Portuaria Valparaíso presentó otro. O sea, van a ir a Miami con los 3 proyectos, le van a decir, mira, tenemos esto, ¿cómo no se ha definido? O sea, hay varias dudas. Sería interesante que fueran con una cosa más o menos un poquito más clara, porque si bien es cierto, está la voluntad y la intención, eso está clarísimo, pero lo que van a potenciar estos, ¿no es cierto?, demandantes, va a ser seguridad, certeza y que no pase lo que pasó. A tu juicio, ¿cuánto demoraría construir un terminal o un muelle de crucero? Dicen 3 años. Eso es lo que se está saliendo en los O sea, la oferta de Valparaíso no puede ser para antes de 3 años.
salvo que ocurra una situación excepcional en donde los operadores se comprometan a, no obstante la situación que está, darle una prioridad real y efectiva a los cruceros. Porque lo que es difícil. Lo que podría ser difícil, pero con voluntad todo se puede. Entonces, porque por más que le dieran unos turnos más, no va a tener la capacidad de Puerto Central, que prácticamente ahora las operaciones de buques containeros son bastante menores. Claro. Pero es que esa es una realidad que también lo hemos conversado. Para Puerto Central y para San Antonio como comunidad se han esforzado, han trabajado, lo han hecho muy bien. Pero ¿qué pasa si a Puerto Central le sale un negocio más atractivo, en donde realmente pueda dar 100% utilidad a esos sitios? Es muy probable que a lo mejor entre en un conflicto de decir, chuta, ¿qué pasa? De todas maneras todavía tiene bastante frente de atrás. Sí, pero... A pero futuro podría pasar. Imagínense que estamos hablando de que en estos momentos... que definitivamente hay que tener un muelle de crucero. San Antonio tiene un proyecto donde está Puerto Panula futuro, es el lugar donde se proyecta tener un terminal de crucero. Puede ser, pero imagina que en este momento se están moviendo 3 millones de contenedores en San Antonio, 1 millón acá, y se va a potenciar y va a crecer la oferta en 6 con el megapuerto, ya sea que sean 3 y 3 más en Valparaíso, más el terminal 2. Por eso es que es delicado, no nos podemos encontrar el día de mañana con una capacidad ociosa enorme. Y lo que se está proyectando es que el comercio exterior se va a duplicar o a triplicar de aquí a, ¿no es cierto?, a 10 años más. Y resulta que Valparaíso no va a recibir ese beneficio o ese incremento de trabajo. Ahí pasan en ese momento. Que gran tarea yo creo que hay que seguir peleando eso. Tiene Gloria Hall, la nueva ministra de Transporte electa, que designada ya. Difícil misión tiene la ministra a futuro. Sin duda alguna que tiene una difícil... Ahora, los comentarios que se han recibido, que no me ha tocado trabajar con ella, pero sí son muy buenos. Pero también recordemos que un ministro tiene un lineamiento y él tiene que trabajar dentro de ese lineamiento. Es claro, o sea, entonces hay que tratar de compatibilizar todos los objetivos con ella y con las autoridades superiores también, que sin duda alguna de ahí me queda el presidente nada más, pero hay que verlo, hay que trabajar, no hay que desfallecer hasta no agotar todas las posibilidades, porque todavía falta tiempo, se han encaminado gestiones, pero estamos ahí. ¿Y el futuro en definitiva, cómo lo ves? Yo veo que el futuro expectante. Lo que se proyecta de crecimiento de carga es enorme. Entonces sí se ve importante, generaría riqueza para estas ciudades que son puertos, ¿no es cierto? Y necesitamos estar a la altura, y en el caso de Valparaíso cohesionarnos más como puerto, más como ciudad, y tener clara qué es lo que somos. Yo reitero que somos puerto. Ramón Espejo Vidal, director de la Cámara Aduanera de Chile, aquí en Café Cargado Directo al Grano, compartiendo estas opiniones. Te agradecemos mucho, Ramón. Gracias a ti, por darnos esta posibilidad de poder expresar nuestra opinión, de poder mirar con optimismo el futuro, de poder estimular ¿no es cierto?, a la comunidad porteña para poder trabajar y desarrollarnos, para poner ciertas luces de alerta en cosas que se ven más o menos que podrían complicarse, y para poder seguir trabajando. Gracias, Ramón. Bueno, desde Puro Café, aquí en Valparaíso, se siente bastante ruido, la cafetera, las conversaciones. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ti. Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. 16 años junto a Valparaíso. Presentaron Un Café Cargado y Directo al Grano.